El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Como cada mediodía, Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Un buen jueves para todos nuestros fieles televidentes que cada mediodía sintonizan el canal de las Américas. Empezamos con... Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que hará el anuncio más importante sobre la frontera sur desde que llegó al poder. El mandatario descartó ordenar un nuevo cierre del paso fronterizo entre México y la Unión Americana, aunque no precisó con exactitud cuándo sería su intervención, informó que lo hará entre hoy y mañana. Antes de viajar al estado de Colorado, el republicano reiteró que la situación migratoria en la frontera sur debe ser abordada como una emergencia nacional. El anuncio del pronunciamiento tiene lugar después de que hace 2 semanas Trump presentara una propuesta para modificar el sistema de inmigración de Estados Unidos. El presidente propuso un procedimiento basado en los méritos de los solicitantes y no en la reunificación familiar como opera actualmente. Será una declaración que tiene que ver con la frontera y que tiene que ver con la gente que cruza ilegalmente el paso fronterizo. Y será mi mayor pronunciamiento hasta ahora sobre ese tema. Hemos traído algo a la luz de la gente que ven ahora que es una emergencia nacional. Y la mayoría de la gente está de acuerdo. Los demócratas están de acuerdo, pero no nos darán la legislación que necesitan para arreglarlo. Ahora mismo, cuando atrapas a alguien, tienes que soltarlo. No nos darán la legislación, ya sea una migración en cadena o una lotería de visado. Y los procedimientos de asilo son ridículos. Ningún lugar en el mundo tiene lo que tenemos nosotros en términos de leyes ridículas de inmigración. Así que voy a hacer una declaración importante. Diría que es mi mayor pronunciamiento sobre la frontera probablemente hoy o mañana. En estas declaraciones ante el grupo de periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca, Trump también se ha referido al informe sobre la investigación de la trama rusa en las elecciones del 2016. El presidente ha cuestionado fuertemente al exfiscal especial Robert Mueller, quien determinó que no hubo pruebas de nexos entre el entorno del equipo electoral del gobernante y Moscú. Sin embargo, el investigador no alcanzó una conclusión sobre un posible delito de obstrucción a la justicia por parte de Trump. Por su parte, los demócratas, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, están divididos sobre las posibles implicaciones políticas que tendría abrir un juicio político por este caso de cara a las elecciones del próximo año. Sobre la eventualidad de que el Congreso abriese un proceso por este asunto, el mandatario sostuvo que no hay cabida para iniciar un juicio político en su contra. ¿Cree que lo van a destituir? No veo cómo. Pueden porque posiblemente se les permita, aunque no me imagino que los tribunales lo permitan. Nunca me he metido en esto. Nunca pensé que sería posible usar esa palabra. Para mí es una palabra sucia. La palabra impeachment es una palabra sucia, muy sucia y repugnante, y no tiene nada que ver conmigo. Así que no lo creo porque no hubo ningún crimen. Para mí lo de Mueller fue lo mismo que el informe. No hay obstrucción. Ya ven lo que decimos. No hay obstrucción, no hay colusión, no hay nada. No es más que una cacería de brujas. Fue una cacería de brujas por parte de los medios de comunicación y los demócratas, sus socios. Donald Trump negó haber dado alguna indicación para que el barco de guerra fuera trasladado, aunque reconoció sus diferencias con el fallecido John McCain. Dijo no haber sido informado al respecto. Sí, no sé qué sucedió. No estaba involucrado. Yo no habría hecho eso. Estaba muy enfadado con John McCain porque de alguna forma acabó con la salud del país. No era un gran fanático de John McCain de ninguna manera. Así que creo que él tuvo mucho que ver para conseguir algo de lo que el presidente Bush hizo, mucho que ver con ello, ir a Oriente Medio, lo que fue una catástrofe. Para mí John McCain no fue alguien ejemplar, pero yo nunca haría algo así. Ahora, alguien tuvo que hacerlo porque pensaron que no me gustaba, ¿de acuerdo? Y estaba bien, fueron bien intencionados, es lo que diré. No sabía nada de eso, nunca lo habría hecho. Seguimos en México, donde en las últimas horas se ha registrado un accidente de tránsito que ha dejado 21 muertos. Un camión de carga embistió un autobús de pasajeros, desatando un incendio. Las llamas consumieron los 2 vehículos. Según los reportes de servicio de emergencia, uno de estos carros se quedó sin frenos. Las personas que viajaban en el autobús regresaban al estado de Chiapas tras hacer una peregrinación a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. Hay expectativa en Colombia luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la libertad inmediata del ex jefe de las FARC, alias Jesús Santrich, acusado por el delito de narcotráfico. El alto tribunal asumió la competencia para investigarlo. Además, ha decidido reconocer
su fuero como congresista. La defensa del exguerrillero ha señalado que una vez recobre la libertad va a tomar posesión de la curul que le dieron por cuenta del acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Florencio Sánchez. Adelante, Florencio. Hola, buenas tardes. Pues se espera que en las próximas horas el exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, recupere su libertad. En estos momentos se encuentra aquí detenido en los calabozos de la Fiscalía General de la Nación en el occidente de Bogotá. En estos momentos también Medicina Legal le está practicando un examen médico con el fin de verificar antes de dejarlo en libertad cuál es su estado de salud. Hay que decir también que esta mañana Jesús Santrich envió a la Corte Suprema de Justicia una carta en la que le dice que está dispuesto a comparecer ante ese alto tribunal para que sea investigado, luego de que la Fiscalía le abriera ya también una investigación por el delito de concierto para delinquir por narcotráfico. La Corte Suprema de Justicia también en un comunicado explicó que ya el magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya tiene todo el expediente enviado por la Fiscalía y será este magistrado el encargado de investigar al exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich. Sin embargo, ha dicho que, tal como lo ha pedido el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, no expedirá una nueva orden de captura en su contra por el delito de narcotráfico, sino que hará toda la investigación hasta que se resuelva, si lo llama indagatoria, pero por ahora no emitirá una orden de captura. Hay que decir que Gustavo Gallardo, el abogado de Jesús Santrich, dijo esta mañana que apenas recupere la libertad, el exguerrillero irá al Congreso de la República y se posesionará como representante a la Cámara. Florencio Sánchez, NTN 24, desde la Fiscalía General de la Nación. Gracias, Florencio, por ese reporte. Y hoy las Fuerzas Militares de Colombia conmemoran el Día de los Desaparecidos. Familiares de víctimas de este flagelo cuestionaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la libertad de alias Jesús Santrich. Vamos justamente al Monumento de los Héroes de Bogotá, donde se han llevado a cabo estos actos. Ahí se encuentra nuestro periodista Javier Patiño. Una buena tarde, Javier, adelante. Hola, buenas tardes. En la semana que se celebra en el país del desaparecido, hoy el ejército quiere recordar a 112 uniformados que desaparecieron durante el año 1997 al 2014. Hay que recordar, nos encontramos con una de las víctimas. Dina, hablemos un poco de su papá. Usted me contaba que hace 25 años, casi 26 años, no saben él. ¿Qué pasó con él? Mi papá es sargento segundo del Ejército Nacional, se encontraba agregado al batallón Voltígeros allá en Urabá, en un retén ilegal por el grupo 34 frente de las FARC. El 2 de noviembre lo arrebataron. Durante 3 días no supimos nada de él y ya después de esos 3 días ya se había confirmado que había sido el grupo 34 y quinto del frente de las FARC quien lo había secuestrado. Posterior a todo ese tiempo, pues no existieron pruebas de supervivencia ni nada y pues debido a los cambios de las leyes y todo eso, pues hoy en día es desaparecido. ¿Ustedes han tenido de pronto ahorita en todo este proceso de paz contacto con las FARC para preguntar por él? No. Bueno, hace 5 años cuando alias La Carina se hizo ese proceso de justicia y paz, hicieron una audiencia en Medellín, nosotros asistimos, pero ella decía que ella no fue la culpable, que ella no fue la responsable, pues ella era del quinto, que ella estaba como encargada de ese comandante en esa época y no nos dio mayor información, pero sí nos dio la esperanza de que mi papá estaba vivo. En estos momentos con las FARC, que ya no es en este momento, la verdad, nosotros creímos que apenas salió todo ese proceso, lo único que hicimos fue que la JEP nos reconociera y nos recibiera el proceso de no solo de mi papá, sino de otras personas también que están en ese delito, digámoslo así. Pero la verdad que yo diga que alguno de los grupos de las FARC me diga o tenga un acercamiento, me dice, mire, vamos a hacer esto, aunque sea, no. La verdad, no hemos recibido absolutamente. ¿Usted que tiene la oportunidad de hablar con todas estas familias, qué piensan? O sea, todo esto pasa, al pasar tiempo, de pronto se le dan facilidades a las FARC y las víctimas no son tenidas en cuenta. No, la verdad, toca a manera personal ponerse uno la camiseta y salir y decir, aquí estamos nosotros, los familiares de las víctimas de secuestro y desaparición forzada de la fuerza pública. Porque no hemos sido reconocidos, porque no nos quieren reconocer, porque nos toca luchar, salir con pancartas, hacer paros, hacer huelgas, hacer una cantidad de cosas para que nos pongan cuidado.
No sé, suena algo terrible, pero no sé si yo, Dinamaide Rojas, tenga que volverme una asesina como ellos para que me pongan cuidado. No sé. Bien, muchas gracias. Hay que decir que el ejército vuelve a reafirmar su compromiso de no olvidar a sus héroes. Vuelvo con ustedes a nuestro centro internacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, Javier. Muchas gracias por el reporte. Y tras varias semanas de incertidumbre, la justicia madurista habría revelado cuál es el paradero del diputado venezolano Gilbert Caro. Según el portal Infobae, un juez le confirmó a personas allegadas al político que el legislador se encuentra recluido en el helicoide. Gilbert Caro fue secuestrado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia el pasado 26 de abril en momentos en los que se reunía con amigos en un restaurante de Caracas. Desde ese momento, la oposición a Nicolás Maduro había intentado establecer su paradero, pero el régimen se había negado a entregar información al respecto. La empresa estatal venezolana de telecomunicaciones, CanTV, está en crisis. Trabajadores públicos salieron hoy a las calles para rechazar la falta de inversión que la mantiene prácticamente paralizada. Exigen además mejores condiciones laborales, esas que han ido mermando desde la nacionalización ordenada por el fallecido presidente Hugo Chávez. En Caracas, Luis Laya tiene el reporte. Hola, buenas tardes. Trabajadores de distintas empresas públicas, entre ellas la CanTV, la principal empresa de comunicaciones del país, han salido a la calle a protestar. Señalan que las condiciones en las que laboran son de emergencia. La empresa está casi quebrada, está paralizada en casi su totalidad. Señalan que nada más en la ciudad de Caracas reportan más de 5.000 averías, una situación que es gravísima para el funcionamiento de esta empresa. No tienen cuadrillas de atención técnica tampoco, tienen vehículos para ir a resolver estas averías y mucho menos repuestos. Han señalado que la situación es crítica hoy en la empresa y están a punto de la paralización. Cuando van a repartir una avería, no se le atiende inmediatamente esa avería porque simplemente no hay capacidad de dar respuesta. No es posible que tengamos 40 técnicos, una central y una sola camioneta. Entonces, entiendo que en los días recientes el presidente de la República anunció la Corporación de Telecomunicaciones. Está condenada al fracaso porque el presidente de esa corporación es el presidente Conatel, el que solamente sanciona medios, pero que no actúa para exigir cumplimiento de los estándares de servicio. Por su parte, los jubilados viven una situación aún peor. Ni siquiera el servicio médico es cubierto por la empresa. Señalan que su contrato colectivo, el cual venció en diciembre del año anterior, por lo menos se hacían responsables por la atención médica a los trabajadores y jubilados. Ahora van a las clínicas y a las farmacias y no pueden ni siquiera costear la atención médica. Ya los servicios médicos ya no nos están atendiendo como nos atendían anteriormente. Ya las clínicas nos han ido cerrando sus puertas. Los medicamentos que se reciben a través de las empresas prestatarias de este servicio ya no están prestando continuamente, o sea, ya nos están entregando esos medicamentos a los jubilados como está contemplado en la convención. Y claro, entendemos la parte de que es que CanTV no está cumpliendo a tiempo con los pagos respectivos. Cuando nosotros salimos jubilados, salimos con unos cargos, diferentes tipos de cargos. En la actualidad, la CanTV, manteniéndose en desacato total, nos ha colocado dentro del anexo A de nuestras escalas salariales en un nivel 1. Denuncian que toda esta situación ha venido ocurriendo desde hace varios años. Se ha agravado desde finales del año 2018, cuando desde la CanTV y desde otras instituciones del Estado han dejado de cumplir con sus contratos colectivos. Tras el cambio del cono monetario venezolano y la adecuación del bolívar, pues han dejado de cubrir con todas las responsabilidades que antes tenían asumidas desde la empresa. Hoy los trabajadores protestan, pues están pasando hambre. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Luis, gracias por tu reporte desde Caracas. Nicolás Maduro ha asegurado que desde hace meses ha estado negociando en secreto con integrantes del grupo político de Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente interino de Venezuela. Diputados de la Asamblea Nacional calificaron de mentiroso a Maduro por esas declaraciones. La noticia la tiene a esta hora nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, buena tarde. Hola, buenas tardes. El diputado Ángel Medina aseguró que los actores políticos de la unidad sí serán responsables en cuanto a la prudencia solicitada por Noruega. En cuanto a las declaraciones de Nicolás Maduro, aseveró que no se le puede creer a un régimen que ha destruido a la nación. El señor Maduro ha destruido la nación, ha roto el sistema público, ha roto el sistema de salud, ha roto el sistema de educación, ha roto el sistema financiero, ha destruido la moneda nacional. ¿Qué nos puede pensar a nosotros que venga ahora con los cuentos de Oslo y que ahora los cuentos de Oslo sean los cuentos de la cadena nacional?
La verdad es que desde una posición muy seria y muy firme, la posición democrática de la Opción Democrática ha mantenido su posición desde hace mucho tiempo de la búsqueda de una salida democrática que permita a todos los venezolanos poder expresarse libremente. Mira, lo que se puede decir es que hay una unidad que está trabajando, hay una unidad de todos los factores que están engranados en la Asamblea Nacional, que está trabajando por construir un camino alternativo, un camino donde cada uno de los venezolanos se pueda expresar. Se puede decir que esa unidad está a prueba de cualquier insidia o cizaña que puedan meter en cadenas nacionales o en las redes sociales. Mientras tanto, la diputada Manuela Bolívar aseguró que en Oslo se presentó la misma ruta que tiene que ver con el cese de funciones de Nicolás Maduro. Agregó que el régimen mantiene a los venezolanos en un conflicto que no les permite escoger su futuro. Porque hoy lo único que pide el pueblo venezolano es elecciones libres. Y ante el mundo, hoy queda reflejado que esto no es un tema de conflicto entre dos partes. Esto es un conflicto de un régimen que le priva a los venezolanos poder escoger. Manuela Bolívar también responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro sobre el fallecimiento de varios niños en el hospital JM de Los Ríos. Hoy esos muertos son muertos evidentemente de Nicolás Maduro. ¿Y por qué son muertos de Nicolás Maduro? Porque esto se pudo haber prevenido. Porque el caso de los 4 niños del JM, pero adicional de los 26 que están pendientes, hoy las redes de solidaridad en el mundo estamos evaluando y estamos viendo cómo apoyar a esta familia. Los parlamentarios también denunciaron que continúa el secuestro hacia el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, y hacia el diputado Gilbert Caro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, presionó al Congreso para que aprobara su reforma política anticorrupción. El mandatario planteó una cuestión de confianza por 5 proyectos de ley. En caso de que el Parlamento niegue la solicitud, esto supondría la disolución del legislativo, y es que la Constitución peruana le da al Ejecutivo la facultad de disolver el Congreso si éste rechaza 2 pedidos de confianza, tras lo cual el presidente debe convocar a elecciones legislativas para completar la actual legislatura que finaliza en julio del año 2021. Ante semejante boicot a la lucha anticorrupción, el gobierno y la ciudadanía no podemos ser ajenos y no manifestar la profunda preocupación que esto nos causa. Una mayoría parlamentaria, una vez más, sigue dándole la espalda a los ciudadanos y haciéndole daño al Perú. Vamos a hablar ahora de una pelea que se registró en el interior del Congreso de Honduras durante una sesión donde se debatían, entre otros temas, la compra de un software para modernizar el censo poblacional. Por segunda vez en menos de un mes, ahí vemos a los padres de la patria, los legisladores, culminaron una sesión en el Congreso en medio de empujones y puños. Los enfrentamientos se iniciaron por el desacuerdo del Partido Libre de continuar las mociones para reformas electorales sin antes elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. Las diferencias pasaron al plano físico, gritos, insultos entre los senadores. Finalmente se aprobó la adquisición de un software para esta base de datos de la nueva tarjeta de identidad que van a aportar los ciudadanos hondureños. Liberación de presos políticos en Nicaragua. En medio de la celebración del Día de las Madres en el país, el régimen de Daniel Ortega excarceló hoy a un grupo de detenidos tras las manifestaciones antigubernamentales. A ellos los califica de terroristas. La administración de Ortega se había comprometido en marzo a dejar en libertad absoluta a quienes estaban tras las rejas por causas políticas. El plazo máximo, que fue de 90 días, vence el próximo 18 de junio. La oposición ha reclamado que no solo sean liberados, sino que también se cierren las causas penales que, según ellos, fueron abiertas de forma injusta en contra de quienes se manifestaron. En Estados Unidos se conmemora la Semana de la Concienciación y Prevención de los Niños Desaparecidos. Según las cifras oficiales, el 20% de estos menores no son encontrados con vida. En Miami, a esta hora, se realiza un evento con familiares de niños desaparecidos que busca generar conciencia en la sociedad. Nuestra periodista Paula Serna está allí, nos tiene la información. Paula, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, las estadísticas sobre los niños desaparecidos aquí en Estados Unidos son bastante altas. De acuerdo con la Organización de Niños Desaparecidos y Abusados, tan solo en el 2018 hubo alrededor de 425,000 niños desaparecidos. Y de acuerdo con el FBI, hay un reporte de niños desaparecidos cada 40 segundos, esto en Estados Unidos. La Florida es uno de los estados donde más se encuentran este tipo de casos. Y el día de hoy se realiza este evento justamente para crear conciencia sobre este flagelo. También el día de hoy se conmemoran ya 3 años de la desaparición de la madre colombiana Liliana y su hija Daniela Moreno. Hablamos con los familiares y las personas también que dicen que hay que tener en cuenta para evitar que este tipo de cosas ocurran. Cada 40 segundos un niño es perdido nacionalmente, se pierde un niño. Y la mayoría de estos niños caen en las redes de estas personas que los utilizan para hacer prostitución, para abuso sexual y este tipo de vida. Siempre hay alarma, siempre hay situaciones en las cuales pasamos por alto, de que son alarmas, como ya te dije, de que algo va a ocurrir. Puede ser un homicidio, puede ser un secuestro, puede ser un trata de blancas. Siempre hay algo, un indicio. Las primeras horas de desaparición de un joven son cruciales. Se dice que por estadísticas que en las 72 horas se decide si se encuentra vivo o muerto. Así de importantes son. Los padres no están preparados. Yo le digo, el día que un padre coja la foto de su hijo y la coloque en un flyer o en un panfleto que diga desaparecido, va a entender el dolor que se siente porque su hijo no va a estar ahí. Y no quiero que eso le suceda porque yo lo viví. Y ver las hojas tiradas en el piso porque nadie les hace caso, destruye el corazón. Padres, prepárense. Esto es real. Que no los coja desprevenidos, que sepan qué hacer. Seguimos a la espera de que ellos puedan concluir el caso. Nuestra esperanza es volverlas a ver con vida. La estadística dice que mínima la probabilidad de que las encontremos con vida, pero pues esa es nuestra esperanza. Quienes han tenido que vivir con esta penosa situación aseguran que lo más difícil es que poco a poco se van quedando solos y prácticamente la vida se detiene. Algunos, como es el caso de Carlos Aguilar, continúan realizando fundaciones para dar apoyo a quienes como ellos han vivido esta dolorosa experiencia. Desde Miami informó Paola Serra para NTN 24. Italia, el monte Etna ha sorprendido a las autoridades con una nueva erupción. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología ha informado que a las 5:30 de la mañana ha habido una expulsión de lava desde 2 cráteres. Según los expertos, el volcán va a entrar en una fase eruptiva leve que puede ser muy corta o extenderse por varios meses. Las autoridades aseguran que este fenómeno solo afecta a la cima del volcán, por lo cual no constituye un peligro para las poblaciones cercanas, aunque se ha sugerido controlar la presencia de turistas en el área para garantizar su seguridad. Último minuto. NTN 24. Hace minutos, la Fiscalía colombiana dejó en libertad al ex jefe de las FARC, alias Jesús Santrich. Estas en su pantalla son las primeras imágenes del procedimiento que se dio en cumplimiento de la orden que expidió ayer la Corte Suprema de Justicia. Santrich es investigado por cargos relacionados con el narcotráfico por presuntamente estar involucrado en el envío de cerca de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Un hecho que, según el ente investigador, se dio posterior a la firma del acuerdo de paz, lo que significaría que el desmovilizado guerrillero perdería los beneficios establecidos en el pacto firmado con el gobierno colombiano. Sin embargo, Santrich seguirá siendo investigado por estos delitos, pero la pesquisa quedará a cargo del alto tribunal. Sus abogados dijeron en la mañana que si era liberado se iba a posesionar como representante a la Cámara, es decir, estaría en camino al Congreso. Su sintonía con el canal de las Américas con NTN 24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Tengan una feliz tarde.